¿no? Recién ahí se empezó a grabar la clase, acá me Sí, figura. escuché. Buen Bueno, contramano, Rosalía. bueno, no sé si Ana Belén quería decir algo, en todo caso que por ahí está, no puede desactivar el micrófono, que a veces pasa, y es horrible. Eh, bueno, interrumpí, Ana, si podés, mientras vamos a escuchar a Andrés, a ver qué quiere opinar. Hola, profe. Hola. No, yo iba a decir lo que dijo la compañera, que es muy parecido, es verdad, al capítulo de Los Simpsons, porque a Sí. veces uno piensa que algo tan insignificante no puede traer consecuencias. Y sí trae consecuencias, como el ser humano cuando tira una botella y dice, no va a pasar nada, es una sola. Ujú, Pero si lo hacen miles, ahí sí trae ujú. consecuencias. Exactamente, claro. Y sí, es una piecita que se mueve y desestabiliza todo un castillo de naipes. Exactamente. Ujú, gracias, Andrés. No, Ana no. Belén, ¿estás por ahí? Porque me pareció que habías desactivado. Profe, ¿me escucha? Sí, hola. Buenas tardes. Perdón, es que no podía activar el micrófono. Me imaginé. Hola, Hola, te escuchamos. ¿me escucha? Bueno, Sí, yo voy a dar mi punto de vista. Para mí, lo que yo entendí, se habló mucho sobre las reflexiones, principalmente de la responsabilidad humana, nuestras acciones, que por más pequeñas que sean, tienen consecuencias. Y los cambios mínimos sí. pueden alterar el destino de toda una sociedad, ¿o no? Sí, ahí traduzco un poquito, Ana, porque se entrecortó mucho, pero creo que los que te logramos seguir interpretamos lo que querías decir, que es más o menos está en línea, en sintonía con el resto de tus compañeros, que tiene que ver mucho que ver con en que si en la responsabilidad de cada uno de nosotros y que si hacemos una acción va a repercutir positiva o negativa en el resto de las acciones. Se entrecortaba bastante. Si no es esta la idea, te pido entonces que la escribas en el chat, porque ahí vamos leyendo, ¿sabes? Pero creo que venía por ahí tu aporte. Bueno, estamos más o menos todos de acuerdo, más o menos no, estamos todos de acuerdo y alineados en que este cuento nos trajo una reflexión más sobre el cuidado del medio ambiente, en la responsabilidad de cada uno, que un granito de arena de cada uno hace un montón y un poquito de cada uno puede tener consecuencias positivas o negativas. Entonces, mejor tratemos de actuar siempre para el lado de lo positivo. Y acá voy a hacer una pequeña reflexión chiquitita, pero que no quiero que empecemos a discutir porque creo que discutiríamos un montón de tiempo, pero lo que dijo Andrés recién, por ejemplo, cuando dijo, si tiramos una botella, ahí, ¿saben qué? Automáticamente mi cabeza se disparó para un tema que hace bastante que me viene dando vueltas en la cabeza, que es la devoción que la gente tiene para la Virgen de... ay, La ¿se me fue el nombre? difunta Correa. La difunta Correa. Gracias. Gracias, sí, la difunta Correa. Iba a decir Cobrera y después dije, no, no era Correa. Bueno, visualicen. ¿Qué les llevan todos quienes son devotos? La cantidad Bueno, de botellas. una, dos, tres, paredes, laberinto, es un montón. Es un montonazo. Entonces, hace mucho tiempo que yo vengo dando vueltas en la cabeza para decir, bueno, ¿cómo se puede equilibrar esta acción que es terrible, que desde todo punto de vista, pero sin,
con mucho respeto y sin que se malinterprete, ¿no es cierto? ¿Cómo se podría llegar a lograr ese equilibrio entre lo ecológico y la devoción? Nada, lo discutimos en otro momento, por ejemplo, pero se me ocurrió eso. ¿Por qué lo digo en otro momento? Porque si no nos vamos a ir de tema. Volvamos al cuento. Sí, en este cuento tiene muchísima relación con lo que todos dijeron, turismo sustentable, turismo sostenible, capacidad de carga, no me acuerdo quién dijo, el exceso de visitantes sobre ese sendero, para que no haya un exceso de visitantes, eso es capacidad de carga, justamente. Era una excursión limitada para, no recuerdo bien el número ahora, pero creo que eran 5 o 7 personas nada más los dos tripulantes que iban en la nave, o los dos coordinadores, por así decirlo, los dos responsables de acompañar a ese pequeño grupito. Y acá se desprende otra cosita para tener muy en cuenta y empezar a tomar conciencia de el manejo en los grupos, en la manera de dar las órdenes y de que se cumplan y acompañar a nuestro cliente cuando le estamos brindando un servicio. Ellos se bajan de la nave y se van a caminar. Y había este señor, que hoy ya les dije, no tengo la memoria corta, que ya demostraba que tenía cierto temor al hacer el viaje. Ya ahí uno de los dos líderes tendría que haber empezado a prestar atención hacia cierta disconformidad que había con respecto a esta persona, que es el que pega la vuelta y hace todo el barajuste en el mundo. Hubo un problema muy grave, si lo vamos a mirar desde el lado del manejo de grupos, cuando estamos sobre todo en un sendero tan sensible. Nunca hay que dejar solo a un cliente cuando le estamos prestando un servicio, nunca, jamás. Y más si está demostrando que tiene cierta disconformidad, no por ahí consciente, pero lo que fuere, con lo que está haciendo. Acá, ¿qué debían haber hecho? Uno se tendría que haber quedado con el grupo y el otro, en lugar de mandarlo solo y decirle volvé por el sendero, lo tendría que haber acompañado. Hasta sentarlo en su asiento, ponerle el cinturón de seguridad y de última sí, acoplarse nuevamente al grupo para seguir cuidando al resto. Hubo un mal manejo de grupo. Por eso también se tergiversó toda la historia, ¿me entienden? Entonces, hay que tener mucho cuidado y empezar a prestarles atención a nuestros clientes cuando le estamos vendiendo algo o prestando un servicio cual sea, porque nos podemos adelantar a que no suceda un gran problema. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bien. Esa fue otra cuestión también que se desprende de este cuento. Como bien dijeron al principio, es un cuento que termina en puntitos suspensivos porque se le puede dar una vuelta de rosca. Yo no sé si por ahí se puede otra vez volver al pasado y poder solucionarlo para poder volver a arreglar el presente. No lo sabemos, queda como abierto. Y otro punto que han tocado, que también tomé nota, que dijeron, yo no sé si esto se parece a lo que es turismo virtual, que está tan discutido en la actualidad. En realidad, este cuento en sí no es un turismo virtual, es un turismo presencial. Más allá de que usemos la imaginación, ellos viajaron al futuro, cosa que el día de hoy no se está pudiendo hacer. Pero ellos viajaron y vivieron esa experiencia en vivo y en directo, según lo que cuenta Ray Bradbury, ¿ok? Distinto hubiese sido que si esto lo hacen directamente sentados en un cómodo sillón utilizando visores 3D. Que eso, ahí sí podemos empezar a hablar de lo que es turismo virtual, que ya lo vamos a ver más adelante. El turismo virtual es, experimentar una aventura o visitar un determinado lugar
pero no con todos los sentidos, no vivirlo intensamente con todos los sentidos. Tal vez se puede vivir, se puede sentir en algunos de los sentidos, pero no todos. No vamos a estar presentes, vamos a estar siempre inmersos en una cápsula virtual. No quiero tampoco entrar en detalle y en explicación del turismo virtual, pero es para que vayan teniendo diferencias de lo que es la virtualidad con lo que se refiere a este cuento puntual. Ahí Hugo o Hernán vio la película, que era lo que estábamos hablando al principio. Perfecto, nos sacaste las dudas, nos spoileaste la película, si estábamos viendo a ver si la podíamos ver. Bien, vuelve al pasado y corrige el error. Bueno, habría que verla, ¿no? Para seguir discutiendo sobre esto, si está bien haber vuelto al pasado y corregir el error y venir otra vez al presente, porque por ahí eso también después trae otra consecuencia. Lo que pasó, pasó, no sé, digo, ¿no? Como para pensarlo. Y Adela dice, en cuanto los advierte que el proceso tecnológico, la máquina del tiempo, no sirve de nada si no va acompañado de una madurez moral o un respeto absoluto por el entorno. Bueno, sí, más o menos es lo que estábamos diciendo. No podían haber, falló en el manejo del grupo, en dar las órdenes y en respetar lo que había que respetar. Ahí hubo un gran fallo y fue reversible. Bueno, muy bien. Interesante, ¿no es cierto? El cuento, da para seguir pensando y discutiendo y bueno. Si el turismo, y en este cuento se generan estos impactos, tratan de revertirlos, tratan de corregirlos, pero por ahí ya está. Sabemos que entonces cualquier tipo de actividad turística que hagamos, o dicho de otro modo, cualquier acción que hagamos en nuestra vida, tiene consecuencias. Si nos vamos a centrar pura y exclusivamente en la actividad turística, bueno, cualquier tipo de actividad turística que hagamos va a generar impactos. Estos impactos sabemos que pueden ser positivos o negativos. Ahora también, el turismo adopta distintas formas según quién viaje y cómo viaje. Ahora vamos a ver entonces cuáles son estos tipos de turismo en los cuales podemos clasificarlos. No existe un solo tipo de turismo, porque las personas, todos, viajamos por distintos intereses, necesidades, motivaciones, estilos. Como bien dice ahí la imagen, el turismo no es solo una actividad homogénea, sino que se adapta a distintos perfiles, intereses y formas de viajar. Podemos clasificarlo en tres grandes grupos, pero esto que vamos a ver en el día de hoy no es una clasificación única, es la más general que podemos llegar a ver. Y en realidad estas clasificaciones se pueden entremezclar, ¿sí? No es el agua y el aceite, se pueden mezclar. Pero como para hacerlo de una manera más sencilla, lo vamos a clasificar a grandes rasgos en estas tres categorías. Según el interés del turista, según el perfil y según la modalidad del viaje. ¿Sí? Vamos a comenzar por el primero, que va a ser el turismo LGBT. Cuando hablamos de turismo LGBT, no estamos hablando simplemente de una clasificación más dentro de los tipos de turismo. Estamos hablando de personas que al viajar ponen en juego algo mucho más profundo, que es su identidad. ¿Todos saben a qué me refiero cuando nombro LGBT? ¿Sí? Ok, correcto. Históricamente, este colectivo enfrentó situaciones de discriminación, por lo que el viaje hoy por hoy no es solo una experiencia de ocio, sino que representa una experiencia vinculada a la seguridad, la libertad y el reconocimiento. Ellos pasaron muchos años de discriminación y todavía la siguen pasando, ¿está bien? Entonces, cuando logran poder traspasar estas fronteras y desplazarse libremente por el mundo, adquiriendo el derecho que tenemos todos los seres humanos,
viven una experiencia que está relacionada con su seguridad, la libertad y el reconocimiento. Estoy leyendo lo que están poniendo. Turismo temporal, hay países que son más gay friendly, ya lo vamos a ver. Turismo accesible, esto no es turismo accesible. Estamos hablando de turismo LGTB, nada más. Ya vamos a ver del accesible cuál es. Entonces, volviendo al tema. Los destinos que logran posicionarse en este segmento, como bien dijo Daniel, que hay países que son más gay friendly que otros. Bueno, los países que son gay friendly no solo lo hacen desde el punto de vista comercial, ya vamos a ver por qué, sino desde la construcción de espacios donde las personas puedan ser quienes son sin temor alguno. Esto nos obliga a pensar que el turismo desde una perspectiva más amplia, donde entran en juego derechos, la inclusión y la calidad de la experiencia vivida. ¿Sí? Este segmento ha adquirido una crecida económica relevante a nivel global, porque en líneas generales, este segmento, este colectivo responde a un alto nivel de gasto promedio, son frecuentes en realizar viajes y siempre van buscando destinos inclusivos y seguros. El turismo LGTB no debe entenderse como un segmento de mercado, sino como una expresión de derecho al ocio, a la movilidad y a la igualdad. Es decir, no es solamente un segmento del mercado, abarca mucho más el turismo LGTB. Ahora bien, a pesar de este crecimiento, este colectivo sigue enfrentando distintas problemáticas. Y esto tiene que ver no solamente con la infraestructura, sino principalmente con las personas. Con cómo se atiende, cómo se comunican, cómo se mira al otro. Muchas veces la discriminación no es explícita, sino que aparece en una forma más sutil, como comentarios, gestos, suposiciones, silencios. Entonces acá ya empezamos a prestar especial interés en esta barrera tan importante que es la discriminación, donde alguien puede estar discriminando no de una manera tan directa como expresándose verbalmente, sino tal vez simplemente con una mirada. ¿Sí? Por ejemplo, asumir que una pareja es homosexual o no saber cómo dirigirse a estas personas puede generar en el otro incomodidad o rechazo. O sea, nosotros, como prestadores de servicios, no tenemos que, en realidad tenemos que ser lo más neutrales posibles en todos los aspectos. Ustedes ya me han escuchado en otras clases decir que yo soy apolítica, areligiosa, a todo, ¿no es cierto? Como que no trato de demostrarles a nadie ni cuál es mi pensamiento político, ni mi inclinación sexual, ni mi religión, porque en realidad mi manera de ser, que estoy frente a una empresa comercial y estoy brindando servicios, yo vendo el servicio. A mí no me debería importar quién consume mi servicio. A mí lo que me importa es que se consuma mi servicio. Y hay que tener respeto hacia todo el mundo, porque somos todos seres humanos y todos tenemos exactamente el mismo derecho. ¿Está bien? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la comunicación no verbal. ¿Saben cuál es la comunicación no verbal? Los ¿Cuál es? gestos. La gestual. Gestos. La gestual, profe. Claro, la gestual. Y es todo. Es mínima, pero se entiende. Es una mirada, es una respiración más profunda, es apenas un gesto sutil, pero quien está del otro lado, que ya sabe que sufre discriminación, lo percibe. ¿Está bien?
Entonces, esto nos quiere decir que la experiencia turística no solo depende del producto, de la calidad del producto, sino del trato humano. ¿Sí? Entonces, estas situaciones pueden impactar negativamente en la experiencia del turista, en la imagen de la empresa que presta el servicio y en la imagen del destino también. Porque volvemos a lo mismo, todos formamos parte de un gran circuito. Si nosotros prestamos un mal servicio vendiendo un souvenir, esa persona percibe una mala atención en la casa de regionales y entonces dice, no, me atendieron mal, y se hace enorme la bola, me atendieron mal en el negocio, me atendieron mal en el destino no sirve, no vayan. Entonces es una gran bola negativa que se puede llegar a dar. Tratemos de trabajar en que se hagan bolas positivas. ¿Se entiende? Sí, Andrés, te escuchamos. Sí, profe, es muy parecido. Estaba viendo un video de un restaurante muy conocido en España, que el hombre decía que la comida puede ser muy buena, pero si la atención es mala, tiene que ser un 50 y 50. Exactamente. Gracias, Andrés. Es verdad. Sí, tiene que ver con un todo, con un todo. Y si vamos a hablar justamente de este ejemplo que vos traes de manera acertada, cuando nosotros vamos a un restaurante, nosotros como comensales, de alguna manera evaluamos todo, desde el momento que elegimos por el lugar, tal vez, o porque sabemos que la comida es muy buena, pero empezamos a evaluar todo, la atención, la velocidad, el tipo de comida, y ahí entra en juego todo para que nosotros finalmente levantemos el pulgar o lo bajemos. Hay excepciones. A veces uno va a comer a un lugar que por ahí estéticamente no es muy lindo, pero tiene su encanto. Y sabemos que estamos yendo a comer ese lugar porque la comida es un manjar. Entonces, por ahí es positivo, porque no importa el lugar, sino que superó ampliamente la positividad de este servicio, la calidad de la comida y la atención. O sea, hay muchos factores que finalmente inciden la balanza para lo negativo y lo positivo. ¿Sí? Bien. No sé si vamos a poder ver estos dos videitos. Para poder garantizar experiencias inclusivas se proponen buenas prácticas, como por ejemplo, capacitación del personal en cuanto a lo que es diversidad e inclusión. Uso de lenguaje respetuoso y no discriminatorio. Evitar suposiciones sobre la identidad o la orientación de la persona que estamos atendiendo. Generar espacios seguros para todos los turistas. Incorporar la diversidad en la comunicación y en la promoción. Es decir, la inclusión mejora la calidad del servicio y fortalece la competitividad del destino. El manual de buenas prácticas no solo queda en un diagnóstico, sino en cómo se proponen soluciones muy concretas. Y esto es importante porque no estamos hablando de cambios estructurales muy complejos, sino de cambios en nuestra forma de actuar y de prestar el servicio. Entonces, conclusión. Todos tenemos que ser conscientes de que todos somos iguales ante la ley. El personal tiene que estar capacitado y tiene que estar consciente de esto. Utilizar siempre un lenguaje apropiado para todos. Evitar prejuicios. Eso hace que nuestra calidad en la prestación del servicio se eleve por sobre el resto. ¿Sí? Un destino inclusivo no es solamente aquel que dice serlo, no, es justamente aquel que demuestra serlo en cada interacción. Y ahora vamos a empezar a introducirnos en otra parte, que es justamente el turismo accesible. Estos dos videitos después se los vamos a pasar porque les muestra justamente cómo, por ejemplo, Misiones
tiene toda una página web desarrollada para el turismo LGTB, lo mismo que hay una página aparte, que es Visit Buenos Aires LGTB, donde está la promoción de estos dos destinos orientados pura y exclusivamente a este colectivo. Es súper interesante, así que después les vamos a pasar bien los links para que los puedan ver. Profe, y también Bariloche. ¿Cómo Bariloche? Ah, sí, perdón, sí, también Bariloche. Hay varios. Incluso hay empresas de viajes que están orientadas pura y exclusivamente a vender hacia este segmento del mercado, que si bien antes dije no hay que segmentarlo, porque puede tener ciertas características que se mezclan con otra segmentación del mercado, están apuntados pura y exclusivamente a este colectivo. Porque por eso ha tenido gran impacto económico, porque es de puro conocimiento de que por ahí no se pueden mostrar tanto, no se muestra tanto, no quieren, prefieren como mucho más intimidad y como que es un público así, no todos, ¿no? Pero reservado y ahí aprovechan, ¿qué haría lo mismo? Yo aprovechan los resort o los all inclusive a hacerlo súper íntimo porque saben a lo que apuntan, a este público que por ahí no quieren, no sé cómo explicarlo, pero no siempre ellos se muestran. Sí. ¿Cómo se dice eso de que salir del closet? Entonces, eran esos viajes y bueno, Aparte tenemos una ley nacional de turismo accesible. Sí, correcto. Sí, Sandra, es verdad, tenemos una ley nacional y es cierto también lo que decía Jessica. Lo que pasa es que en líneas generales es un segmento, sí, es muy interesante, porque no sé si ustedes estuvieron leyendo el material que subimos al aula, pero está bien, ahora se reconoce el casamiento y que pueden adoptar, pero en líneas generales son matrimonios adultos, sin hijos, que tienen los dos un ingreso mensual y pueden hacerse varias escapadas al año y buscan, en parte lo que decía Jessica, lugares, un servicio de muy buena calidad, lugares donde ellos se sientan cómodos, y estos servicios, por esta calidad, tienen su costo y los pagan. Así que es una porción donde es muy interesante poder trabajar con ellos si lo miramos pura y exclusivamente desde la parte económica. Ni hablar si lo miramos de la parte de las relaciones sociales, porque son sumamente educados, muy respetuosos, muy divertidos. Es interesante poder trabajar en esta porción de la torta comercial, ¿sí? Bien. Estábamos hablando de lo importante que es poder viajar siendo uno mismo. Vamos a dar un paso más y vamos a pensar en cómo lograr que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan acceder al turismo. Entonces, estamos pasando de la inclusión desde la identidad a una inclusión desde la accesibilidad. Y ahora sí, vamos a hablar de turismo accesible. Cuando hablamos de turismo accesible, muchas veces se piensa únicamente, lo primero que se viene a la cabeza, es personas con una discapacidad motriz, pero el concepto es mucho más amplio. El turismo accesible incluye a personas mayores, personas con discapacidades sensoriales, cognitivas e incluso temporales, situaciones temporales, como por ejemplo alguien que se quebró un pie, está enyesado y solamente puede desplazarse en una silla de ruedas, con bastones o con muletas. Una señora embarazada, en un estado de embarazo avanzado. Una mamá con un cochecito de bebé.
¿Entienden a dónde voy? No es solamente pensar en aquellas personas que tienen un impedimento sensorial, cognitivo o motriz. Es alguien que está pasando por una situación temporal. Ellos también necesitan de la accesibilidad. Por eso decimos que este tipo de turismo no es aislado, sino que es una forma de pensar al turismo en su totalidad, ¿sí? El objetivo es garantizar que todas las personas puedan viajar, disfrutar y participar sin limitaciones. Estoy leyendo lo que dice. Está bien, mujeres embarazadas, ajá, personas ciegas, sí, sí, sí. Bien. Sí, Silvia, hay un manual súper interesante de todas las directrices. Ese manual tiene cerca de 100 hojas, que habla acerca de las buenas prácticas sobre el turismo accesible, el cual no lo vamos a dar ahora en la clase porque es súper profundo y merece un taller aparte, pero se ha trabajado y se trabaja muchísimo con el respecto al turismo accesible. Hay muchos libros también, mucho material para sacar de esto. Simplemente lo que queremos dar en la clase es que todos entendamos de qué hablamos cuando hablamos de turismo accesible, ¿sí? Entonces, el objetivo es garantizar, como bien dije recién, que todas las personas puedan viajar, disfrutar y participar sin limitaciones. Y esto nos conecta nuevamente con la idea de que el turismo como derecho implica eliminar barreras físicas en cuanto a infraestructura, comunicacionales y también actitudinales. Quieran o no, a veces hay personas que con la actitud está demostrando cierta negación hacia la persona que tiene enfrente. En este manual, en las directrices, es súper interesante porque explica también cómo uno puede hasta manejarse con una persona que no ve. ¿Cómo nos podemos acercar para ofrecerle ayuda? A veces no quieren ayuda, a veces sí, pero hay que entrarle a esa persona de una manera muy respetuosa. Entonces, en ese manual se explica cómo poder acompañar a las personas que tienen ciertas limitaciones. Si nos queda un ratito al final de la clase, les voy a buscar un videíto que es muy divertido, pero muy puntual con el mensaje que quiera dar, ¿sí? Pero ahora vamos a continuar. Fíjense estas dos imágenes de arriba, ¿no? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Está bien, la imagen acá representa claramente dos personas en edad avanzada, pero qué gran limitación. Ustedes saben que les voy a contar una anécdota personal, pero que bueno, que lo pude vivir, lo pude comprobar. Y el resultado fue fantástico. Nosotros estábamos de viaje el año pasado, estaba mi esposo, estaba mi cuñada y estaba la suegra de mi cuñada, que es una señora súper inquieta, y por ser tan inquieta, un día se cayó, se tropezó con una escalera y tuvo doble quebradura de fémur y desplazamiento de cadera, o sea, pobrecita. Bueno, operación, tornillos, recuperación, lo hizo a pasos agigantados, cuestión que en menos de 9 meses ella ya estaba caminando con un bastón. Y nos fuimos de vacaciones, los 4, y ella, pum para arriba, y venía, subía, bajaba, caminó todo el día porque había que caminar mucho. Ella iba con sus bastoncitos, había comprado los bastoncitos en Decathlon, entonces iba con los bastoncitos, tiqui, 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 que yo la gastaba después porque iba atrás de ella con el tiqui, tiqui, tiqui. Y llegamos a una playa preciosa, pero que las olas eran un poquito intensas. Metías el piecito y como que tenías que hacer un poquito de equilibrio para pasar la barrera de la rompiente y después te ibas para adentro si querías nadar. Pero ella no podía, porque ella apenas que mojaba la uñita del pie y retrocedía, porque sabía que una de esas olas la podían llegar a tirar. De hecho, en una nos agarró desprevenido y la tiró y la levantamos entre todos, bueno, vinieron a ayudar, no pasó nada. Pero
Al otro día que fuimos a otra playa, ella se moría de ganas por meterse al agua, porque hacía realmente mucho calor. Y a mí ahí se me prendió la lamparita porque me acordé que en esa playa donde estábamos estaba desarrollada, toda en esa franja costera, estaba muy bien desarrollado y posicionado el turismo accesible. Así que calcé las ojotas y empecé a caminar buscando dónde estaba la garita o el toldo donde estaba el símbolo de turismo accesible. Me acerqué y les hablé a los chicos y les dije, miren, ando con una señora que se quiere meter al mar, pero no puede, porque si bien ella camina por sus propios medios, fue operada, No se haga problema, me dijeron, tráigala ahora. La fui a buscar y la llevé, sin decirle a dónde la llevábamos. Bueno, cuestión que cuando ella vio los anfibios, que son como esos botes grandes, que es como un triciclo, la sentaron ahí entre tres y la metieron al mar y la tuvieron 45 minutos aguas adentro flotando. La cara de felicidad de esa señora no la podemos borrar nunca más, porque salió fascinada, porque dijo, por fin me pude meter al agua. Entonces, es fantástica verle las caritas de alegría a todos cuando realmente pueden disfrutar o pueden acceder a ese derecho de meterse al agua. Tan simple como eso fue, súper simple. Y los chicos, por supuesto, amorosos, le dijeron, venga mañana, venga pasado, venga cuando quiera. Pero bueno, fue una muy linda experiencia. Gracias a Dios, en nuestro país tenemos algunos destinos costeros que año a año van mejorando esta prestación de servicios. Bien, ¿cuáles son las principales barreras entonces que pueden limitar esta accesibilidad? Bueno, en cuanto a barreras físicas podemos hablar de falta de rampas o una señalización inadecuada. En cuanto a barreras comunicacionales, ausencia de información accesible para ellos, o sea, carteles donde indiquen, mira, tenés una rampa más allá, o cartelería en braille, o información por sonido, o información por colores. Vuelvo otra vez. La otra vez estábamos haciendo fila para subir al avión y vimos un cartelito donde estaba el símbolo de la sillita de ruedas. Esperen que les voy a mostrar esta imagen. A ver si la puse bien. Claro, esta imagen, donde veíamos el simbolito de la silla de ruedas, estaba el simbolito de el de abajo a la derecha, el violeta, donde claramente se identifica de que es para personas no videntes, y había un simbolito que era un moñito negro. ¿Vieron cuando alguien fallece, que el símbolo es el moñito negro? Bueno, estaba ese moñito, pero pintado de todos colores. Entonces, yo dije, ese simbolito lo conozco, y me puse a pensar y digo, ¿cuál era ese simbolito? No es el de la diversidad, Silvia. Te juro que dije, ¿por qué no es el de la diversidad? Porque dije, ¿por qué le van a dar un acceso prioritario? Con todo respeto, ¿no? Pero ¿por qué un acceso prioritario si somos todos iguales? ¿Quién necesita un acceso prioritario? Las personas grandes, las personas con alguna discapacidad física, las embarazadas, los niños, ¿verdad? ¿Y saben qué es ese simbolito? Es para las personas con autismo. Entonces, esas personas se acercan a ese mostrador y les dan, porque fui y pregunté, no pude con la mía, y les dan unos auriculares para poder extraerlos del sonido ambiental, y les dan música. Entonces, de esa manera los mantienen tranquilos. Me pareció fantástico, porque la verdad que realmente no recuerdo haberlo visto en otro aeropuerto. A partir de ahí empecé a prestar atención y en algunos los vi, en otros no. Pero está bárbaro. Me pareció genial. Genial. Bien. Estábamos con esta imagen. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, profe. Bien, fantástico. Entonces,
Esto venía porque estábamos hablando de las barreras comunicacionales. Después están las barreras actitudinales, que ya lo sabemos, prejuicios o desconocimiento tal vez. El desconocer también es una barrera. Entonces, ¿cómo podemos revertir esa situación? Informándonos, que es lo que ustedes están haciendo ahora. Y también practicar la empatía, que es ponerse en el lugar del otro siempre, ¿sí? Estas barreras justamente afectan la experiencia turística y excluyen, lamentablemente, a una parte de la población. Dice Agustina, es increíble lo que hay para las personas con autismo y para personas con visión. Sí, es fantástico. Ayer justamente vi un reel en Instagram de un peluquero que había llevado su mamá a su hijo con autismo, su hijo de unos 19, 20 años, con un autismo severo, pero él quería cortarse el pelo, entonces la mamá lo llevó a la peluquería y le dijo al peluquero la situación. Entonces, el peluquero con muy buena actitud dijo, no importa, esto lo vamos a solucionar, puso música, bajó un poco las luces, y le empezó a explicar al chico lo que le iba a hacer. Entonces, le mostraba las tijeras y se las ponía en la mano al chico, se las ponía a él la tijera y se las ponía en la mano, y le mostraba el peine, se lo pasaba por la mano al chico, se lo pasaba a él el peine para decirle, mirá, no lastima. Entonces lo iba peinando y lo iba cortando. Pero claro, era una velocidad que lo tenía que hacer de manera, pero rapidísima, porque la capacidad de espera es muy corta, es muy reducida. Pero la voluntad de este peluquero por poder cortarle el pelo para dejarlo lindo y que no se altere fue fantástica. El chico cada tanto se levantaba de su silla y atrás iba el peluquero cortándole el pelo mientras el chico iba caminando con una velocidad, le hacía. Pero una cosa que en 5 minutos le cortó el pelo y después le tenía que hacer esos cortes que se usan ahora, que son así como medio rapaditos. Entonces lo tenía que afeitar. Y lo mismo, prendía la afeitadora, se la pasaba el peluquero por la mano y le pedía la mano al chico, el chico le daba la mano con temor y le pasaba la afeitadora para que vea que no lastimaba, se la pasaba a la mamá y se lo pasaba. Y el chico mete otra vez a caminar por la peluquería y el peluquero atrás cortándole. Bueno, eso fue voluntad, tratar de hacerlo. Y fue fantástico el resultado. A veces uno no sabe, pero por ahí, hablando con quien lo está acompañando o tratar de mirar a los ojos o tocar a la persona si no te está viendo, se pueden solucionar un montón de situaciones. Silvia, te estoy leyendo. Bueno, Lucrecia dice que en la terminal de San Luis hay zonas de silencio calma para las personas con autismo, con algún tipo de discapacidad sensorial. Ajá, Silvia. Sala sensorial, pictogramas. ¿A qué te referís con pictogramas? Silvia, te pregunto. ¿Estás ahí, Silvia? ¿No? Bueno, bien. Continuemos. Un destino, por ejemplo, o una empresa, puede tener infraestructura adecuada, pero si el personal no sabe cómo asistir correctamente, la experiencia igual se va a ver afectada. Esa es la otra. ¿Está bien? Podemos tener, el dueño de la empresa puede tener toda la capacidad y puede haber armado en cuanto a infraestructura la accesibilidad, pero si el personal no sabe cómo enfrentar estas situaciones, es lo mismo que la nada. Es la nada misma, ¿sí? Y acá se vuelve a aparecer un concepto clave que venimos trabajando, que es la calidad en el servicio. Ustedes ya van a cursar una materia, que es gestión de la calidad, pero bueno, la calidad, si bien es bastante subjetiva, pero en realidad hay todo un trabajo para tratar de llegar a una calidad apta en cuanto a la prestación de todo tipo de servicios. Y justamente la capacitación del personal en este tema en el que estamos viendo ahora
es necesaria y es imprescindible, si no, se corta, ¿sí? El turismo accesible representa inclusión social y respeto por los derechos, mejora en la calidad de servicio, ampliación del mercado turístico, ventaja competitiva para todos los destinos. O sea, ¿a qué me refiero con ampliación del mercado turístico? Bueno, justamente es una parte, otra porción de la torta que si podemos adaptarlo, también se amplía la cadena de comercialización. Un destino accesible es un mejor destino para todos. Es importante cambiar la mirada. Que el turismo accesible no es un problema, es una gran oportunidad para todos. Es una oportunidad para mejorar la calidad del destino, para ampliar el mercado, para construir una oferta más inclusiva. Además, cuando un destino, se adapta para ser accesible, no solamente beneficia a las personas con discapacidad, sino que beneficia a todos los turistas y también beneficia a los residentes. No nos olvidemos, no miremos para afuera, también miremos para adentro. Entonces, cuanto mejor sea la calidad de vida en un destino y esté pensado en todas sus aristas, mejor va a ser el destino turístico también. ¿Sí? Bien. Ahí contestó Silvina. Es un conjunto que debería funcionar en forma correcta, símbolos, dibujos para facilitar la comunicación, representar un objeto o una acción. Sí, hay muchísimo, la verdad. Hay mucha tela para cortar acá. Bien. Hasta acá analizamos dos formas de turismo que buscan incluir, justamente, ¿no? Pero que también nos están mostrando algo muy importante. Que la inclusión no es algo automática que sucede de un día para el otro, sino que se construye, se educa, implica decisiones, implica planificación, implica infraestructura, pero también implica un cambio cultural muy importante. Porque un destino no es inclusivo solo por decirlo, sino por cómo recibe realmente a las personas. Eso es lo que hace a un destino inclusivo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Excelente. Bien. Sí. Ahora, bueno, me alegro. Ahora vamos a continuar con la otra parte de los tipos de turismo. Permítanme volver a compartirles, entonces. Denme un segundo. Esperen que abrí otra cosa. Abrí una planilla. Segundo, ¿eh? Good. Vamos a compartir la otra parte. Muy bien. Bien. A partir de ahora nos vamos a centrar en otra de las formas más utilizadas para clasificar el turismo, que es según el interés del turista. ¿Sí? En este caso, lo que define el tipo de turismo no es quién viaja, como vimos hasta ahora, sino qué busca en su experiencia de viaje. Es decir, ahora el foco está en la motivación principal que impulsa el desplazamiento. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere experimentar? ¿Qué quiere conocer? ¿Sí? En el turismo contemporáneo, esta clasificación cobra especial relevancia porque el turista ya no se conforma con un viaje genérico, sino que busca experiencias específicas vinculadas a sus intereses personales. Esta es la nueva tendencia del turismo contemporáneo. Por eso surgen modalidades como el turismo enológico, el gastronómico, el astronómico o el idiomático, que es donde el viaje se organiza en torno a una actividad central. Justamente estas 4 imágenes
son las que nos representan estos 4 tipos de turismo que yo les estoy mencionando, que tienen que ver con el interés, ¿sí? En todos estos casos, el destino deja de ser el único protagonista y pasa a ser el protagonista la experiencia que el turista desea vivir. Entonces, ahora vamos a profundizar en algunos de estos tipos para entender bien qué es lo que los caracteriza y qué implicancias tienen en el desarrollo del turismo. Vamos a comenzar con el turismo enológico. Este tipo de turismo está dentro de las modalidades basadas en el interés, donde la motivación principal del viaje está vinculada con la cultura del vino y a todo el sistema productivo, social y simbólico que lo rodea. ¿Está bien? Porque no se trata únicamente de visitar bodegas y probar todo tipo de vinos, sino que es una experiencia compleja que va mucho más allá, porque integra, si está realmente bien desarrollado, integra territorio, identidad y producción. ¿Está bien? La cultura vitivinícola es una cultura tradicional, en que encuadra y engloba un montón de situaciones que hacen al folclore de ese lugar. Es mucho más allá de probar un buen Cabernet o un buen Malbec. Va mucho más allá. En este sentido, entonces, el vino funciona como un recurso turístico que articula múltiples dimensiones. Por un lado, la dimensión económica, que está vinculada a la producción, a la actividad vitivinícola. ¿Está bien? Por otro lado, a la dimensión cultural, que está asociada a las tradiciones, a los saberes y a las prácticas locales. Muchas de estas tradiciones en cuanto a la siembra, la cosecha, la producción, se va transmitiendo de generación en generación en generación. Por eso hace al folclore y a la cultura local. Y finalmente también encontramos la dimensión experiencial, que es donde el turista busca involucrarse activamente en este proceso. Por eso decimos que involucra estas 3 dimensiones. El turismo enológico se caracteriza también por desarrollarse en espacios rurales o aledaños a las grandes ciudades, lo que permite en este caso poder diversificar la actividad turística más allá de los destinos tradicionales, generando entonces oportunidades de desarrollo territorial. Hace muchos años atrás, si pensamos en Mendoza, claro, exponente del turismo enológico, no estaba muy bien desarrollada la ruta enológica en Mendoza. Sin embargo, a través de estos últimos años, Mendoza, además de estar posicionada como una importante ciudad turística, también se posicionó en cuanto al turismo enológico, precisamente porque las grandes bodegas y las grandes tierras que están aprovechadas para esta actividad están muy cerca de la ciudad. Entonces, se diversificó la oferta en la ciudad de Mendoza, y así en tantas otras. Por eso es importante los espacios que están muy cerca de las grandes ciudades, porque diversifica la oferta turística de esa zona. A su vez, esta actividad del turismo enológico representa una fuerte articulación entre diferentes actores: las bodegas, los productores, los prestadores turísticos, los organismos públicos. Fíjense que le estoy nombrando 4 actores. Vamos de vuelta. Los dueños de las bodegas, los productores de vinos, los prestadores de servicios turísticos, las agencias de viajes que están próximas a esa zona, y los organismos públicos. Recuerden, cuando hablábamos del turismo sostenible, que hablábamos de las 3 patas más la 4ª, que era la política, bueno, justamente de los lineamientos políticos que puedan otorgar los organismos públicos,
pueden ayudar o no a desarrollar la actividad turística. Si hay una buena articulación entre estos 4 actores, en lo que refiere a turismo enológico, el desarrollo puede ser muy productivo para todos. Bueno, sin embargo, como puede ocurrir en cualquier otra modalidad de la actividad turística, este crecimiento del turismo enológico también puede plantear ciertos desafíos, especialmente en los términos de sostenibilidad, presión sobre los recursos y los riesgos de la estandarización de la experiencia. A ver, el turismo enológico se considera parte del turismo rural, porque se desarrolla en la mayoría de los casos en espacios productivos ubicados fuera de los grandes centros urbanos, específicamente en zonas rurales, como bien les dije recién. Pero no es solo una cuestión de localización geográfica. Lo que lo vincula con el turismo rural es que el visitante entra en contacto con un entorno productivo. Forma parte de esta actividad, si quiere. Por eso está relacionado con el turismo rural. Porque cuando se hace, por ejemplo, la visita a una bodega, se visita desde el momento en que empiezan a caminar por las parcelas donde están las uvas, les explican cómo se hace la siembra, cómo se cuida la planta. En algunas bodegas le permiten, si la época lo acompaña, les permiten hacer el corte de la vid. O sea, van experimentando y forman parte de esta producción. Por eso es turismo rural. ¿Sí? ¿Alguien hizo una visita a alguna bodega? ¿Puede hablar de esta experiencia si es que la vivió? ¿Nos quieren contar algo? ¿Nadie? ¿Tomaron vino alguna vez? No, profe, pero me encantaría. Sí, profe, yo sí. ¿Sí tomaste vino? ¿O sí hiciste Todo. una visita? Todo. Completo. ¿Qué tal? ¿A dónde fuiste? Bueno, en Mendoza hay como varias opciones. Y en una época, hace unos años atrás, las bodegas conocidas cobraban en dólares, porque recibían mucho turismo extranjero, sobre todo de Brasil, venían cantidad, y era caro. Uh-huh. Pero, por ejemplo, buscando, se puede hacer visitas a bodegas de manera gratuita. Uh-huh. Por ejemplo, hay una bodega en Maipú, que es la primera bodega de... no me acuerdo el nombre. Bueno, pero es la antigua. Después se muda esa bodega a Tunuyán y queda el casco antiguo de la bodega, y ahí hacen la visita guiada gratis con una degustación chiquita de 3 vinos, y la verdad que es hermoso, a mí me encanta. Y después he ido al Clos de los 7, que está en Tunuyán, que esa es otra categoría, es para otro tipo de turismo. Y también, claro, te llevan a lo que pasa es que ya está todo preparado para el turismo y para que se viva esa experiencia, porque donde está hay un sector en el Clos de los 7, en la bodega Diamandes, que han hecho como si fuera es todo circular, hay barriles de madera, y en el medio han hecho como una entrada de luz desde arriba, y el sonido, la verdad que la experiencia no la sé contar porque hay que vivirla, pero es muy lindo. Y después fui a otra bodega, que el dueño de la bodega se llama Laureano Gómez, que es un enólogo que trabajaba para Salentine, ahí en Tunuyán. Él se abre, deja de trabajar para la bodega y se abre él su propia bodega y empieza a hacer sus vinos comprando uva, porque no tenía en ese momento viñedos. Entonces compraba uvas y las iba trabajando,
Y cuando yo lo conocí, la bodega la tenía en el fondo de la casa, barriles de madera, y sacaba con la pipeta, te mostraba, veía las etiquetas, todo a mano, súper artesanal, y después con los años volví a ir y ya se había industrializado, ya eran los tanques Qué bueno. metálicos. Sí, sí, y ahora ya tienen toda el marketing, te mandan mail con ofertas, no, a mí me encanta, yo amo Mendoza. Qué bueno. Me alegro por ellos que hayan progresado. Sí, Mendoza es divino, Mendoza es Mendoza. Sí. Mendoza tiene algo que me encantaría que se pudiera hacer algo similar acá en San Luis, porque yo San Luis lo amo. Y, por ejemplo, lo que noto es que yo tengo un auto que es bajito, o sea, de la altura del piso al auto es bajito, y la vez pasada quise ir a Río Grande, y a mí me gusta donde está, ¿cómo es que se llama? Donde cae el agua en Río Grande, del dique. Ay, no me sale. Río Grande, pará, donde cae el agua, en el vertedero del dique. El vertedero. Quería ir al vertedero. Sí, no. Es imposible ir con un autito chiquito. No, olvidate, imposible entrar. Me encanta ese lugar y no puedo ir porque no puedo ir con el auto. No. Entonces, ya desde ahí empezamos a tener, no hay accesibilidad para nadie directamente, tenés que tener una 4x4 para ir. Sí, o un autito un poquito más alto, sí. Si es muy bajito no puedes entrar, en un auto normal sí puedes entrar, pero bueno. Ahí por ahí estaríamos rozando otra cosa, ¿no? Que es el estado de los caminos. Otro tema. No me quería dar vuelta mientras vos hablabas porque me parece una falta de respeto, pero yo denme un segundo porque vieron que yo soy muy amante de los libros y de las novelas, ya les he comentado. Pero quiero ver si tengo acá, déjenme ver porque me acordé ahora, ay, qué cosa, ¿no? Estas cosas que se me ocurren así de golpe, pero hay un libro que leí que es hermoso, que tiene mucho que ver con la cultura esta del vino, y no me puedo acordar el nombre, entonces quiero ver si lo puedo ver. Esperen un segundo. ¿No les pasa que a veces cuando van a las librerías o a las bibliotecas les agarra tortícolis porque es muy difícil leer los lomos de los libros? ¿O me pasa a mí sola, que no sé leer los lomos de los libros? No, profe, a mí también me pasa. Así pasa. Los que somos cortos de vista cuesta. Ay, sí. No lo tengo acá. Ya se los voy a buscar. Capaz que lo presté. Pero... no sé, ese no. Bueno. Yo me voy a acordar. Ese tampoco y ese tampoco. Bueno, nada. Ya me voy a acordar. Perdón, fue un lapsus. Cuando me acuerde del libro, capaz que lo tengo guardado en otro lado, después les voy a poner el nombre. En las vacaciones, si quieren leer una linda novela y que está relacionada con esto, con el cultivo de la vid y demás, es divino el cuentito. Nada, era una nota de color. Bien. Continuemos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, en nuestro país tenemos de todo. Y el turismo enológico se organiza territorialmente a través de lo que se conoce como las rutas del vino. Esto seguramente lo han visto o lo van a ver o lo están viendo en circuitos turísticos nacionales. Pero es un modo más de poder hacerlo. Estas rutas, las rutas del vino, no son solamente recorridos geográficos, sino que son todas estructuras turísticas que articulan bodegas, paisajes, servicios, folclore, experiencias en torno a la actividad vitivinícola. Como bien nos contaba recién, que me encantó cuando dijo, no lo puedo describir porque hay que vivirlo, y yo lo primero que pensé fue, dieron en el punto, exacto.
Exacto. Esa fue sublime, esa descripción. Cuando no lo podés describir es porque dio en el clavo. ¿Está bien? Como podemos ver en este mapa, la principal concentración, ¿no?, se da en la región de Cuyo, especialmente Mendoza, que es el núcleo más importante de producción y desarrollo turístico enológico del país. Es pionera Mendoza en este tema. Sin embargo, existen otras regiones que se están desarrollando con algunas propuestas diferentes, como en el caso de Salta, con sus vinos de altura, que poco a poco se está posicionando a nivel internacional, o la Patagonia, ¿sí?, que ofrece una experiencia asociada a, por supuesto, a climas más fríos y paisajes completamente distintos. Entonces, esto nos demuestra cómo el turismo enológico no es homogéneo, sino que se adapta a características propias según el territorio en el que se desarrolla. Y de ahí tenemos muchísima tela para cortar. Además, las rutas del vino permiten organizar la oferta turística. Facilita la circulación de los turistas, promociona los destinos, y allí es donde nosotros también podemos empezar a formar parte de esta cadena de comercialización. ¿Sí? Bien, les adelanto así como primicia, que son los primeros que se van a estar enterando, ya que estamos hablando de este tema. En breve, muy en breve, vamos a brindar un taller sobre turismo enológico. Y lo va a brindar una de las docentes del equipo, que es especialista en enología, y va a estar aplicado pura y exclusivamente para la provincia de San Luis. Así que atenti con esto, porque cuando salga, que estimo que va a salir para, estamos a 13 de abril, y para mediados del mes que viene, más o menos. Falta un poquito, pero seguramente lo vamos a dictar. Es muy interesante y trata justamente de esto que estamos viendo aquí. Así que bueno, esa fue una primicia que les di, así como al pasar. Falta todavía para que salga, pero se está trabajando en ello, ¿sí? ¿Nos puede avisar? Gracias, profe. Sí, se van a enterar, porque una vez que salga todo el circuito administrativo que estamos haciendo para llevar adelante este taller, va a salir la publicidad, claramente. Así Perfecto. se pueden inscribir. Pero bueno, cuando esté, les va a llegar seguramente la notificación, porque lo vamos a subir a noticias desde el aula de coordinación académica. ¿Está bien? Bárbaro. Pero bueno, está en la cocina ya este taller. Bien. Continuemos. Y vamos a pasar ahora, a veces un buen vino tiene que ir acompañado de una muy buena comida. A veces no, hay veces hay gente que no toma vino, pero bueno. El turismo gastronómico también está configurado dentro de la modalidad, está basada en el interés del turista, donde justamente la motivación principal del viaje se centra en la experiencia alimentaria, como una forma de acceso también a la cultura de un territorio. Y volvemos a lo mismo, ¿sí? Desde una perspectiva teórica, la gastronomía puede entenderse como una expresión del patrimonio cultural inmaterial. Ustedes ya están cursando Patrimonio Turístico Cultural 1, ¿no? Sí, qué materia, intensa, pero súper interesante. Bien, entonces, tal vez ya vieron algo respecto al patrimonio cultural, material e inmaterial, creo. A este tipo de la gastronomía está relacionado con el patrimonio cultural inmaterial, porque involucra prácticas, saberes, técnicas y significados que se transmiten socialmente de generación en generación y que están profundamente ligados a la identidad de una comunidad. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el alimento deja de ser una necesidad biológica para convertirse en un recurso turístico, cargado de simbolismo y valor cultural. Entonces, el turismo gastronómico implica una experiencia que articula
dimensiones materiales, los productos, los ingredientes, las técnicas de elaboración, con dimensiones simbólicas, los significados, las tradiciones, la identidad local. Esta modalidad le permite al turista establecer un vínculo más profundo con el destino, ya que a través de la comida se accede a formas de vida, costumbres, prácticas sociales propias del lugar. ¿Sí? No se trata únicamente de consumir alimentos, sino de interpretar una cultura a través de ellos. Y acá ustedes me van a poder pensar en que cuando por ahí pensamos en una comida determinada, automáticamente lo asociamos con un lugar. O al revés, pensamos en un lugar y lo asociamos automáticamente con una comida. ¿Me pueden dar algún ejemplo de ellos? Decirme tal comida, tal lugar, o tal lugar, tal comida. Sí, profe, por ejemplo, pasta, Italia. Sí. Asado, Paella, España. asado, Argentina. Claro. ¿Esto? Diego hacía mención a las empanadas salteñas. ¡Ay, qué ricas! Sí, las empanadas salteñas son lo más. Sí. Bueno, ven cómo van asociando. Esa parte, la parte gastronómica, representa toda una identidad. Tacos ¿Cómo? con México. Ujú. Sí, sí. ¿Y nuestras comidas clásicas puntanas? Locro, pastelito, mate, asado. Chanfaina. Sí. Chanfaina. Chanfaina, Sí, profe. asado, ajá. Tortas fritas. Todos los productos derivados del algarrobo. ¿Ven? Hay mucho. Tiene mucho que ver la gastronomía. Bueno, alguien recién me nombró Italia, pastas, pero también están las pizzas italianas, que tienen una forma de elaboración y un sabor completamente distinto al tipo de pizzas que por ahí nosotros estamos acostumbrados a comer. Pero bueno, también está asociado con las pizzas. Las pastas en Italia, les cuento que se sirven de entrada, plato principal, postre, o sea, las pastas están todo el tiempo. Vos te sentás a comer en un restaurante y te traen de entrada un platazo así de fideos con salsa boloñesa, que uno dice, este es el plato principal. No, no, esa es la entrada. Después, si querés, te pedís, viene el otro plato, pero las pastas están en todos lados. Bien, desde la perspectiva territorial, entonces, el turismo gastronómico cumple un rol fundamental y estratégico en el desarrollo de los destinos, ya que permite generar una serie de encadenamientos productivos entre distintos actores también, al igual que el enológico. Están los productores, los cocineros, los prestadores turísticos, las comunidades locales. Entonces, a través de este producto, fíjense toda la maquinaria que se puede poner en funcionamiento detrás y que también hace al desarrollo de un destino turístico, ¿sí? Este desarrollo también implica ciertas tensiones. Cuando la gastronomía, por ejemplo, se orienta pura y exclusivamente al turismo, al consumo turístico, puede producirse un proceso de estandarización o pérdida de identidad, pérdida de autenticidad, donde las prácticas culinarias se adaptan a las expectativas del visitante y dejan de responder a su lógica original, que esto tiene mucho que ver cuando hablábamos del impacto negativo a nivel cultural que puede generar el turismo. Si en un lugar dejamos de elaborar, como elaboramos siempre, determinado producto para poder adaptarnos a las exigencias de nuestros visitantes, deja de ser auténtico. Entonces,
esto es lo que se refiere a que implica también ciertas tensiones. No hay que modificarlos, es nuestra cultura, debe quedar así y mostrarse así como es. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿cómo promover el turismo gastronómico sin desvirtuar la identidad del territorio? Y esa pregunta debe quedar siempre presente en nuestros pensamientos para no poder revertir esta situación, no olvidarnos de la identidad del territorio y no modificar el turismo gastronómico. Respetarnos y mostrarnos tal como somos, ¿sí? Entonces, la gestión turística, y cuando hablo de gestión turística no me refiero pura y exclusivamente a la parte gubernamental, recuerden lo que hablamos la clase pasada, que no todo depende de la parte gubernamental, sino que también puede depender de nosotros como emprendedores privados, ¿sí? Debemos buscar un equilibrio entre valorizar esta cultura local y preservarla, y que no se desvirtúe el turismo gastronómico, que trate siempre de ser auténtico. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, quedó claro que en lo que tiene que ver con el turismo enológico y con el turismo gastronómico, lo que se consume no es solo la bebida o la comida, sino cultura, identidad. ¿Mm? Bien, hasta acá analizamos dos tipos de turismo que están fuertemente vinculados con la producción y la cultura de un territorio. En estos casos que vimos recién, el turista entra en contacto con productos concretos, el vino, los alimentos, que forman parte de esta identidad cultural del destino. Sin embargo, también dentro del turismo, según el interés, hay otras modalidades donde la motivación del viaje puede estar, por ejemplo, vinculada a formas de conocimiento, aprendizaje o contemplación, más que al consumo. En estos casos, el valor de la experiencia turística no radica tanto en lo que se consume, sino en lo que se aprende, se observa, se experimenta desde un punto de vista más simbólico. Entonces, a partir de esta lógica, ahora vamos a analizar otros tipos de turismo, como por ejemplo, el turismo astronómico y el turismo idiomático, donde el eje central del viaje se desplaza hacia la observación del entorno o hacia la adquisición de conocimientos puntuales. Es decir, pasamos de consumir productos a construir experiencias de conocimiento. Dentro de estas modalidades de turismo basadas en el interés, podemos hablar del turismo astronómico, ¿sí? Cuya motivación principal está vinculada a la observación del cielo nocturno y a la interpretación de los fenómenos astronómicos. El recurso turístico central, entonces, de esta actividad no es un bien producido, armado, sino que es un elemento natural, justamente el cielo, que a veces es el cielo nocturno, cuya calidad de la experiencia depende fundamentalmente de las condiciones ambientales específicas, como ausencia de contaminación lumínica, claridad atmosférica, que no haya tormenta, ¿sí? Entonces, el turismo astronómico pone en evidencia una fuerte dependencia entre la actividad turística y la conservación del entorno. Miren qué importante, y volvemos otra vez al mismo punto, el cuidado del medio ambiente. Porque cualquier alteración que haya en el ambiente impacta directamente en la posibilidad de desarrollar esta experiencia. No podemos hacer un turismo astronómico, tirarnos a mirar las estrellas en el medio de la Plaza Pringles, porque está contaminado visualmente el lugar. En cambio, si nos vamos al mirador de la punta, sí podemos tener una relativa mejor apreciación del cielo. ¿Por qué digo relativa?
porque de alguna manera todavía está contaminado, porque tenemos la ciudad muy cerca. Pero si nos vamos a lugares más alejados de las ciudades o de las poblaciones, más puro va a poder ser la apreciación del cielo. ¿Me explico? Miren qué importante también es el equilibrio ambiental para todo tipo de turismo. También se incorpora, aparte de una dimensión ecológica en esta experiencia, también se incorpora la dimensión educativa, porque la observación del cielo está muy relacionado con lo científico. Entonces, el turista puede comprender los fenómenos que observa a través de la explicación científica. Entonces, el turismo astronómico no es solamente mirar el cielo, sino interpretarlo, comprenderlo, valorarlo como un recurso turístico. En la Universidad de La Punta, en el campus, está el Parque Astronómico. No sé si alguno de ustedes ha experimentado esta vivencia de hacer la observación del cielo nocturno en el campus de la ULP, o cuando se desarrollan estas actividades acá nomás, en las... Bueno, no sé, yo les dije que venía mal. Donde tenemos las sales frente a... ¿Salinas? En Salinas. las Salinas, exactamente. En las Salinas. Gracias, está, sí. Ahí. No sé si alguno lo habrá hecho, habrá experimentado esta actividad. ¿Hicieron alguna vez turismo astronómico? ¿No? Bueno, los invito a que lo hagan en algún momento. En el verano también estuvieron desde el Parque Astronómico de La Punta, estaban en el Parque Nativo en Potrero de los Funes, en el verano. Algunos fines de semana a la noche, cuando la noche tenía las condiciones necesarias para poder hacer esto, también estaban ahí. Es súper interesante, súper, súper interesante. ¿Qué vemos acá? ¿Qué es lo que está en boca de todos esta semana? ¿Qué pasó? El viaje alrededor de la luna. Viaje a la luna, El profe. Artemis. Exactamente, por eso les puse esta imagen. Porque aparte de tener una dimensión el Artemis, exacto, porque el turismo, este tipo de turismo, además de tener una dimensión contemplativa, se caracteriza, como bien les dije recién, por incorporar conocimientos científicos, educativos y tecnológicos. En muchos casos no solamente se limita a la observación directa del cielo, sino que incluyen actividades de interpretación, como el uso de telescopios, visitas a observatorios. Esto lo combina en una modalidad que no solamente se hace turismo, sino que hay una divulgación científica. ¿Por qué les puse esta imagen? Porque es importante que no se confundan que el turismo astronómico tiene que ver también con otras actividades vinculadas al espacio. El turismo astronómico se basa pura y exclusivamente en la observación del cielo y en la interpretación de los fenómenos astronómicos. En cambio, los vuelos espaciales que hace la NASA, por eso les puse esta imagen, estaría de alguna manera, si lo vamos a mirar desde el lado de vista del turismo, estaría más relacionado pura y exclusivamente con el turismo científico o tecnológico, ¿está bien? Pero no astronómico. Las experiencias, por ejemplo, que te brindan en algunos centros, como por ejemplo en la NASA, que se visita a la NASA, y que te ofrecen simuladores como si viajaras al espacio, y te informan acerca de todos estos descubrimientos que se hacen, o que realizaron ahora en el Artemis 2, tiene que ver más con un turismo científico, tecnológico, cultural, pero no es turismo astronómico. El turismo astronómico, vuelvo a repetir, se basa
principalmente en la observación del cielo y la interpretación de los fenómenos astronómicos. Pero no tiene que ver con esta parte cultural de lo que te pueden brindar los cosa. ¿Sí? ¿Se entiende la pequeña diferencia? Por ejemplo, si se vendieran viajes al espacio, empresas privadas vendieran viajes al espacio, hablaríamos de un turismo espacial. En cambio, visitar la NASA o cualquier centro de investigación espacial, estamos hablando de un turismo científico o educativo. Si bien están relacionados, ¿no?, con el universo, el espacio, no comparten la misma lógica ni el mismo recurso turístico. ¿Sí? El turismo astronómico, recuerden que es un recurso, el recurso central es observar el cielo nocturno desde la Tierra, nada más. Bien. Dentro de las modalidades basadas en el interés está el turismo idiomático, que se configura como una forma particular de desplazamiento en el que la motivación principal del viaje está vinculada con el aprendizaje de un idioma en el lugar donde se habla de manera nativa. A diferencia de otras formas de turismo centradas en el ocio o en la recreación, en este caso el viaje se organiza en torno a una finalidad formativa, donde el turista asume un rol activo como aprendiz. Esto implica que la experiencia turística se construye a partir de una doble dimensión. Por un lado, la dimensión educativa, vinculada al proceso de adquisición del idioma, y por el otro lado, a una dimensión cultural, asociada a la inmersión en el contexto social donde ese idioma se desarrolla. Por un lado aprende el turista y por el otro lado está inmerso en esa cultura, porque por algo viaja a ese lugar para aprender ese idioma. Y a partir de allí, toda la identidad cultural del lugar se adquiere. ¿Está bien? Por lo tanto, podemos decir que el turismo idiomático no solo implica estudiar una lengua determinada, sino experimentar una cultura a través de ella. ¿También? ¿Vamos bien hasta acá? Este tipo de turismo es muy importante, el turismo idiomático. No solo pensemos en viajar de la Argentina hacia otros países, también pensemos en turismo receptivo como turismo idiomático. Muchos viajan de otros países a la Argentina a aprender nuestro idioma, que tiene un capítulo aparte, nuestro idioma. ¿Está bien? Este tipo de turismo implica estadías muy prolongadas, mucho más largas que un viaje de ocio, por ejemplo. Y esto incrementa el gasto turístico y favorece mucho la economía local. También otro beneficio que tiene es que promueve una relación más directa entre el visitante y la comunidad receptora, porque el visitante está interactuando permanentemente con la comunidad receptora, porque tiene que hablar, si no, no se va a entender, viene a aprender, entonces viene a hablarlo. Entonces, este tipo de aprendizaje requiere una interacción constante, fortalece los vínculos interculturales, es beneficioso en ese sentido. ¿Está bien? No es un actor pasivo el turista, tiene que participar activamente en la vida cotidiana del destino, lo que genera a la larga experiencias muy profundas y muy significativas. Entonces, el turismo idiomático debe entenderse como una modalidad compleja, que combina educación, cultura y turismo, y que requiere también una adecuada planificación para poder potenciar los beneficios y minimizar los impactos negativos. Sí, Lore, te escuchamos. Profe, no, yo quería preguntar si ahí también entran los viajes de intercambio, si va incluido en este tipo de turismo. Sí, claro, por supuesto, muy buena pregunta. Sí, son viajes de intercambio, pero ¿cuál es la finalidad? El turismo idiomático. Claro, claro. Entonces sí, entra en juego. Este chico que va a Londres, a una familia, tiene que hacer toda esta vivencia. Ese chico de Londres que viene a una familia acá en San Luis, tiene que hacer toda esa experiencia. Es turismo idiomático. Sí, Ceci, te escuchamos.
Profe, una consulta. Y si yo tuviera una agencia de viaje, ¿cómo se gestiona eso? Ese viaje, ese turismo idiomático. ¿Es por grupo, con una sola persona? No estoy en el tema y me interesa. Muy buena pregunta, Ceci. Para comenzar, podés tener en cuenta que hay muchos operadores mayoristas que entre todos los productos que le ofrecen a las agencias de viajes, también tienen la parte de viajes y de turismo idiomático. Hay proveedores mayoristas que te ofrecen estos paquetes de intercambio o de ir a estudiar idioma a otro país. Esa es la manera más fácil de empezar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a una agencia de turismo y quiero un paquete para aprender italiano o perfeccionar el italiano, el alojamiento, con quién me quedo, todo eso está hecho en un paquete. Se puede armar en un paquete, tranquilamente. Yo en lo personal, bueno, no me gusta hablar mucho de la parte personal comercial, ¿sí? De la parte personal vivencial, pero yo tengo una empresa de viajes y trabajo hace muchos años con este tipo de turismo idiomático donde se me acercan algunos institutos de diferentes idiomas y me dicen, bueno, vamos a preparar para este año un viaje a tal destino porque tenemos que aprender o perfeccionar el idioma. Y es algo que perfectamente, si la empresa de viajes tiene este departamento, se puede armar tranquilamente. Ajá, bien, bien. Gracias, profe. ¿No? Un placer. Así que cualquier cosa que necesites me hablas. Chivo. Bueno. Profe. Bien. Sí. Profe. ¿Cómo se llama la empresa? Si vamos sabiendo también, está bueno. Bueno, les agradezco. Ahí les escribo el nombre y me pueden buscar en las redes. Ahí les escribo. Gracias. Ahí les digo. Esperen, porque si no se me va a ir la hora y me van a odiar, más que querer. Esperen. Ahí que no puedo escribir. Bueno, cuando... No, si tenemos otra clase a las 7 en punto. Así. Por eso. Ahí está. Búsquenme y ahí me van a encontrar. Listo. Bueno, continuemos porque nos quedan poquitos minutos. ¿Qué seguía? Ah, bien, ya terminamos, queda muy poquito. Hasta ahora analizamos distintos tipos de turismo en función del interés del turista, ¿no? Sin embargo, esta no es la única forma de clasificar el turismo, también podemos analizarlo desde otra perspectiva, que es en la forma en cómo se viaja. Y en este caso, el foco ya no está en qué se hace durante el viaje, sino en cómo se organiza la experiencia y con quién se comparte. A partir de este criterio surgen nuevas modalidades que reflejan cambios sociales, culturales en las formas de viajar. Como por ejemplo, el turismo de personas que viajan solas o solos y el turismo pet friendly, donde las mascotas pasan a formar parte de la experiencia turística, ¿no? Esta imagen, que simplemente se ve el paisaje, quiere demostrar este tipo de viaje de los solos y solas, que son los que viajan o en grupos armados, donde no se conoce nadie y se empiezan a conocer a partir del viaje, o de personas que directamente arman su propio viaje porque viajan consigo misma. Es un segmento del mercado muy interesante y que poco a poco se van como sumando cada vez más adeptos a esta modalidad de viaje de querer hacerlo solos, ¿sí? Este tipo de turismo combina o marca la independencia de las personas en decidir hacer el viaje por sí solos, y la verdad que es una perspectiva, una porción del mercado bastante interesante, porque ha estado creciendo en los últimos años y se está consolidando como un segmento con características
muy fuertes y que requiere de mucha atención pero justo me está entrando una llamada. De mucha atención y capacitación para poder armar este tipo de viajes para los solos y solas. Me voy a apurar un cachito, voy a pasar a esta otra que es muy graciosa y es muy linda, que es el turismo pet friendly, que también tiene mucho que ver con los cambios en la vida, en el estilo de vida hoy por hoy, donde ya las mascotas dejaron de ser animales de compañía y forman parte de la familia. Y la realidad es que cada vez más personas buscan poder realizar el viaje con sus mascotas domésticas, por supuesto, estamos hablando, ¿no? ¿Se entiende? Son perrijos, sí, y también los gatos. Es muy interesante, hay cada vez más hoteles adaptados al pet friendly, restaurantes. Las compañías aéreas están cada vez más flexibilizadas en cuanto al poder viajar con las mascotas. Hace años atrás era un dolor de cabeza. Hoy por hoy es mucho más ágil y más fácil poder viajar con las mascotas en la cabina. ¿Sí? Y hay baños para perros en los aeropuertos. Sí, y en las terminales de ómnibus también. En la terminal de San Luis, recién cuando me dijeron que había un lugar apartado para lugares más tranquilos, está la parte para las mascotas también. Sí, sí, es re lindo, son re lindos. A mí me encanta. Tal cual, tal cual. Bueno, me apuré un poquito porque ya estamos sobre la hora, la verdad que se nos fue el tiempo, pero con la clase de hoy ya estamos terminando esta unidad, donde fuimos analizando el turismo en las distintas formas de clasificarlo, lo que nos permitió comprender que no se trata de una actividad homogénea, sino de un fenómeno complejo, dinámico y en constante transformación y que requiere de mucha capacitación. Por un lado vimos cómo el turismo puede clasificarse según el interés del turista, como por ejemplo el turismo enológico, el gastronómico, en donde el eje está puesto en lo que el turista busca, que le da sentido al desplazamiento. También analizamos el turismo desde la modalidad del viaje, es decir, la forma en que las personas deciden viajar, lo que nos permitió identificar tendencias como el turismo de personas que viajan solas o el pet friendly. Todas estas modalidades reflejan transformaciones sociales muy amplias vinculadas a los estilos de vida, las formas de vincularse, las nuevas configuraciones familiares también, no solamente las familias ahora que están conformadas con sus mascotas, sino también recuerden el primer ejemplo que vimos de la comunidad LGTB, donde hay una nueva forma de componer una familia ahora. Bueno, todo esto tiene que ver con el cambio tan dinámico que tiene esta actividad. Todos estos tipos de turismos nos muestran que el turismo actual ya no puede pensarse como una actividad única o estandarizada, sino se debe pensar como un sistema diverso, segmentado y en permanente adaptación a las demandas de los turistas. Permanentemente se está adaptando. Entonces implica nuevos desafíos todo el tiempo para los destinos, para los prestadores de servicios turísticos, y todos tenemos que ser capaces de comprender estas transformaciones, aceptarlas y diseñar propuestas a un turista que es cada vez más exigente, más informado y más diverso. Y para concluir entonces la clase de hoy y esta unidad, quiero que entiendan que esta clasificación, como dije al principio, no es estática, sino que es muy dinámica, puede interrelacionarse, así cuando vimos la clasificación del turismo, estos tipos de turismo también se pueden mezclar, porque podemos estar hablando de un turismo LGTB pet friendly, podemos estar hablando de un turismo LGTB solos y solas, ¿se entiende? Y así todas las modalidades se van a ir mezclando y seguramente van a haber distintas maneras de clasificar los viajes. Esta es la manera más centrada, o como para comenzar a entenderla, que consideramos es la manera más ordenada. Por eso se la brindamos de esta manera. Bien. Recuerden que al finalizar cada unidad, ¿qué pasa? ¿Qué se viene? El parcial. Parcial. Trabajo práctico. Exacto.
No, el parcial. ¿No es cierto, Cele? Parcial. Que Sí, viene el parcial. parcial, chicos. Ujú. Así que recuerden que el lunes que viene, a las 5 de la tarde, 5:30, siempre lo programamos por los que unos minutitos de changüí les damos, vamos a habilitarles el parcial, el cual tienen 1 hora para hacerlo, y después el recuperatorio automáticamente lo van a tener que hacer aquellos que no aprobaron o que no se presentaron, y el recuperatorio es para el jueves. ¿Está bien? A partir de allí, luego habilitamos la otra unidad y comenzamos una nueva unidad. Bien, los dejo, Bien. chicos, vayan a clases, por Gracias, favor. profe. Gracias por estar. Besito, buena semana. Gracias, profe. Chau, Chau, profe. chau. Chau, Chau, chau. profes. Profesor, entonces entra la unidad 3. Ay, se fue la profe. Chao. No, la unidad 2. Chau, Hicimos profe. ya la unidad 1. Chaucito. Tenemos la unidad 1, que ya hicimos el parcial, y ahora entra toda la unidad 2 en el segundo parcial. Igual no se preocupen porque les vamos a subir una noticia y demás, pero el parcial en teoría sería el día lunes, como lo venimos haciendo. No se preocupen porque vamos a subir la noticia para recordarles. Sí, este próximo lunes. ¿Alguna otra duda?